Historia precolombina. Se le llamó precolombina al periodo anterior a la llegada de Colón, los cuales se dividían por tribus. Unas de las tribus más importantes son los muiscas. Eran pequeñas aldeas ubicadas en el altiplano cundiboyacense, las cuales eran gobernadas por caciques, es decir, que eran descentralizadas. Con esto surge la economía a través de la agricultura, el desarrollo de cerámica, la producción de mantas, la explotación a minas de esmeraldas, oro, carbón vegetal y minerales como la sal. Todo esto con un trabajo comunitario organizado. La forma de comercializar todos estos productos era mediante el trueque, por medio de ferias o mercados en otros territorios. Los muiscas han dejado una huella indeleble en la imaginación histórica y tiene que ver con la leyenda del Dorado, ese mágico relato que motivó a que los europeos sedientos de riqueza se embargaran hacia un mundo nuevo, atraídos por las palabras de quienes hablaban de indígenas que en ceremonia no solo ofrecían vidas en sacrificio a sus múltiples dioses, sino que enterraban en sus lagunas sagrados cuerpos de agua con conexión celestial, enormes cantidades de oro. Las fuerzas de la creación estaban representadas en la divinidad Chiminichagua, la maestra y madre de la humanidad era Bachué y la fuerza civilizadora encarnada en la figura de Bochica. La mitología muisca es de enorme riqueza y en ella se resaltan las figuras de deidades, principios de la creación y de la belleza artística de la familia en toda la sabana de Bogotá. Y en la misma ciudad, los nombres muiscas le han sentido y significado a una cultura que merece conocerse para fortalecer el sentido de permanencia en una región, que por su carácter de capital de la república no ha logrado consolidar el orgullo de la patria chica. El significado muisca se encuentra presente en poblaciones de la sabana como Tenjo, Funza, Tabio, Chía, conocida como la diosa de la luna, y emblemáticos lugares de Bogotá que originalmente es conocido como Bacatá, como lo son el Tequendama, Teusaquillo, Tundamá y Cundinamarca, territorio del cóndor. Los Tairona se remontan a los 2000 años y este grupo se ubicó en los territorios que hoy conforman los departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar, y tenían como centro de gravedad y equilibrio cósmico a la Sierra Nevada de Santa Marta, una importante belleza del universo de importancia sagrada equiparada con el rey astro, el sol y la luna, su compañera, complemento, elemento armonizador de lo existente. Los Tairona fueron expertos constructores de caminos de piedra y losa. También desarrollaron una práctica de ingeniería con la creación de drenajes, siempre buscando aprovechar las características de la geografía, la cual le brindaba grandes oportunidades. Supieron tomar el suelo de la riqueza de la naturaleza que le regaló. Por medio de esto implementaron una agricultura basada en cultivos y terrazas escalonadas que buscaban optimizar el trabajo y la constante provisión de alimentos para su familia. Por último, los Quimbaya habitaron la zona geográfica que ocupan actualmente los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, lo mismo al nororiente del valle. En este territorio se han hecho muchos hallazgos de restos arqueológicos, principalmente de cerámica y de objetos de orfebrería, a los cuales se les ha asignado tradicionalmente el nombre de Quimbaya. Aparecen en esta región elegantes recipientes de cuerpo cónico decorados con pintura negativa en triángulos, puntos y volutas. Son frecuentes las vasijas silbantes de dos cuerpos gobulables con tema antropomorfo y zoomorfo, las alcarrazas de dos vértebras divergentes con asas de un puente, las vasijas naviformes, las figuras antropomorfas macizas y planas con perforaciones, al parecer de uso mágico, religioso y posiblemente ofrendario. El elemento distintivo de esta cultura es el poporo, recipiente para guardar la cal y otras sustancias calinas necesarias como la combinación entre la masticación de las hojas de coca. Generalmente están acompañados de agujas o alfileres largos para sacar la cal y llevarla a la boca. Los poporos de oro tuvieron un uso generalizado en las culturas del suroccidente por su belleza y perfección formal. Sobresalen los de la cultura quimbaya. Muchos llegaron a representar hombres y mujeres sentados y con algunos adornos, al parecer personajes sobresalientes de la sociedad. Viajes de Colón. El primero y trascendental de los viajes de América se inició en el puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492, formando una flota de 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. La primera etapa terminó en las Islas Canarias, donde se hicieron algunas reparaciones y desde donde no partieron las naves hasta el 6 de septiembre. El propósito de Colón al viajar hacia el sur fue evitar los vientos del oeste. Este viaje duró poco más de 5 semanas, casi siempre con vientos favorables, un auténtico paseo
comparado con el casi un año que invirtió Vasco de Gama en llegar en la India. En América, Colón recorrió el mar Caribe llegando a Cuba, a lo que es hoy la República Dominicana. En estos viajes se perdió la nave Santa María, cuyos restos se construyeron un fuerte en el que se quedaron unos pocos voluntarios. El 15 de enero de 1493 la expedición inició su regreso a España y aunque habían encontrado poco de lo que buscaban, no había aparecido ni las especies ni las ricas ciudades asiáticas. Al almirante procuró darle un espacio interesante a los descubrimientos realizados cuando tras llegar a Palos se trasladó a Barcelona para informar personalmente a los reyes católicos a sus descubrimientos. En el segundo viaje, la colonización, el 25 de septiembre de 1493 se iniciaba el segundo viaje de Colón. Las prisas para organizar esta segunda travesía hay atribuirlas a los deseos del almirante de demostrar que había llegado a Asia y el temor de los reyes católicos a que sus rivales portugueses intentaban algún tipo de exploración por los nuevos territorios, ya que según el Tratado de Alacabas les pertenecería cualquier descubrimiento realizado al sur de las Islas Canarias. En cuanto a los descubrimientos, este segundo viaje merece destacar la llegada al Puerto Rico y Jamaica y el descubrimiento de que los voluntarios que se quedaron en el primer viaje estaban todos muertos como resultado de luchas internas y las venganzas de los nativos a los cuales los españoles habían robado y maltratado. En el segundo viaje provocó muchas tensiones entre los españoles que no encontraron las riquezas fáciles que buscaban, oro y especies, y las primeras revueltas de los nativos contra los invasores. Además, Colón fue incapaz, por supuesto, de encontrar el más mínimo rastro de las ricas y poderosas civilizaciones asiáticas. Algunos españoles muy descontentos escaparon hacia la península, de manera que cuando Colón regresó a España tuvo que enfrentarse a los relatos contrarios de su persona que se habían influido. En el tercer viaje, el paraíso terrenal, en mayo de 1496 partió una tercera tentativa de Colón, el mandato de una flota de 6 barcos para demostrar que había llegado a Asia, viajando hacia el oeste. Además de encontrarse con los españoles de América, se había rebelado contra su autoridad. Quizás el mayor descubrimiento de este viaje fuese la desembocadura del río Orinoco. Al ser una corriente de agua dulce tan poderosa, solo podría provenir no de una isla, sino de una enorme extensión de un nuevo continente, ya que era evidente que no era Asia. Este viaje termina sin que el almirante encuentre Zipango, Japón, ni las costas de China. Incluso antes de las noticias de rebeliones y abusos, los reyes enviarán desde España a poner orden a Francisco de Bodilla, quien empezó por retirarle a Colón toda su autoridad en aquellas tierras y terminó por escarletar a Colón y sus hermanos. De hecho, el viaje de vuelta de penúltima en el año 1500 lo hizo Colón preso y encandelado. En el cuarto viaje, la muerte de Colón. A pesar del destrozo final del tercer viaje, Colón vio cambiar su situación, y aunque los reyes no le devolvieron los poderes y privilegios que le concedieron en las capitulaciones de Santa Fe, le encargaron un cuarto viaje que iniciaba en 1502 con el El primer intento de colonización se llevó a cabo en el Golfo de Urabá, cerca de la actual frontera con Panamá, donde se fundó la población de San Sebastián en 1510. Santa Marta, la más antigua ciudad española de Colombia, fue fundada en 1526, localizada sobre una desembocadura protegida al este de la desembocadura del río Magdalena. La ciudad se levantaba justamente al lado de los territorios de los Taironas, donde más tarde Santa Marta serviría como punto de partida para la conquista de los muiscas. Obviamente los españoles asentados en Santa Marta y Cartagena también habían oído hablar de ricos reinos que se suponía que existían en lugares del interior,
y habían comenzado a enviar expediciones para explotarlo. En abril de 1536 salió de Santa Marta la expedición que habría de conquistar los muiscas bajo el liderazgo de Gonzalo Jiménez de Quesada, comisionado por la corona española para explotar el nacimiento del río Magdalena. Sin embargo, en marzo de 1537 alrededor de 200 españoles finalmente ascendieron a los altiplanos en que vivían los muiscas. Jiménez de Quesada logró causar una buena primera impresión en los muiscas al colgar uno de sus hombres por robar a los indios. No encontró ninguna resistencia activa sino hasta que cerca de Bogotá, por parte de Tisquesusa, el Zipa reinante. Los indígenas fueron vencidos fácilmente, aunque Tisquesusa pudo huir y esconderse, luego de lo cual los invasores se dirigieron al norte con el fin de aplastar a Tunja y su saque. Estaban particularmente encantados con esas hojillas doradas que colgaban de los aleros de los principales edificios, dijo un cronista. El sonido de las láminas movidas por la brisa era un delicioso tintineo para los españoles. En un lapso de pocos meses, los conquistadores habían recogido una impresionante cantidad de oro en todo el territorio muisca. Habían establecido su territorio en una zona densamente poblada y fértil que les ofrecía sal y papas, maíz y esmeraldas, así como utensilios de oro. En 1538 Jiménez de Quesada fundó Bogotá como una ciudad española y la hizo capital del territorio recientemente conquistado, que bautizó con el nombre de Nueva Granada, en recuerdo de su lugar de nacimiento en España. El modelo normal de la conquista española, cuando diferentes bandas de conquistadores convergían sobre el mismo territorio desde puntos de origen diversos, como en el caso de Bogotá, era que se enfrentaran en una sangrienta guerra civil para determinar quién debía quedarse con el botín de los conquistados. En una cumbre sostenida a comienzos de 1539, los tres líderes, Jiménez de Quesada, de Belalcázar y de Fermán, acordaron someter su alegato al gobierno de España y acatar su decisión. Finalmente, la corona española resolvió no entregar a la Nueva Granada a ninguno de los tres interesados, sino a un cuarto, el hijo del recién fallecido gobernador de Santa Marta, quien rápidamente se reveló como abusivo y avaro. Jiménez de Quesada recibió numerosos honores y pocas recompensas, incluida la autorización para conquistar enormes porciones de tierra en los llanos. Belalcázar fue confirmado por el rey como gobernador de Popayán y a Fermán, firma alemana de Welser. Se le adjudicó solamente Venezuela, donde los alemanes demostraron ser explotadores idóneos y buenos luchadores contra los indios, pero poco nada hicieron para desarrollar la colonia. A la larga, el gobierno español le retiró la concesión. Durante casi todo el periodo colonial, la actual Colombia formó parte del virreinato del Perú, pero el virrey de Lima no podía tener mucha autoridad real sobre tierras tan alejadas de la capital peruana. Por esta razón, en 1564 se designó un capitán general para la Nueva Granada. Con la ayuda de su propia audiencia, este oficial debía administrar toda Venezuela, con la excepción del área de Caracas, y todo el territorio colombiano menos la esquina suroccidental. Esta porción del país, que incluía Cali y Popayán, quedó bajo la autoridad del presidente de Quito, Ecuador, quien ejercía las mismas funciones que un capitán general, excepto en lo militar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los impuestos. En Alcabala grababa todas las transacciones de bienes. Es comparado con el impuesto general de ventas. El vendedor está obligado a pagarlo. Se expontúan instrumentos de culto, medicinas, del pan. En Almojarifazgo fue impuesto por el gobernador Lope García de Castro. Era un derecho de aduana, se aplicó a las exportaciones e importaciones de bienes. En Anata, impuesto aplicado a las rentas generales por ocupar cargos de diversos índoles, se calculaban en función de las ganancias obtenidas en un año. Averia se cobraban a los comerciantes en la ruta Callao-Panamá, era para organizar la Armada del Mar del Sur, que brindaba protección a los barcos mercantiles. Bula de la Santa Cruz fue impuesta en América por pedido de Gregorio VIII, era pagado por las principales ciudades del virreinato. Cabezón, contribuciones que deban a la corona los súbditos cuando aquellas se encontraban en guerra. Diezmo fue instalado por los reyes católicos, consistían en el 10% de la producción de la tierra o beneficio se dedicaba a la Iglesia Católica. Los cobranzas de los diezmos se arrendaban al mejor opositor. Mojanazo, impuesto que afectaba la venta del vino. Quinto real, el 20% de la producción minera le pertenece al rey. Durante el siglo
18. El quinto se rebajó al 10% para fomentar la legislación de la producción de plata. Sínodo, porcentaje del tributo que se orientaba a sostener al cura doctrinero. Tributo, pagado por los indios de manera comunal. Los nativos tenían esa obligación en su condición de vasallos del rey. El virrey Francisco de Toledo fue quien regularizó el cobro del tributo en la segunda mitad del siglo XVI. Muchas gracias.